viernes, ¿cómo estás? Gracias, viernes, ya llegamos muy bien. ¿Y tú? Llegamos sanos y salvos, como dicen por ahí. Sanos y salvos, exacto. Oye, sí. muy bien, estoy Listos. emocionada porque de verdad a mí las papas me encantan. Sí. Hacerlas en botana, Sí, quedan deliciosas. como sean también. ensaladas, Sí. saben Ajá. deliciosas. Bueno, estas solitas, y también me gusta mucho, sí, la papa cocida con un poquito de sal. Uy, qué rico. Y un poquito de aceite de oliva y así quedan deliciosas. Y hoy me llama mucho la atención porque traes una receta que es curry con papas. El curry es fuerte, Sí, ¿no? el curry es Tiene un sabor fuerte. Sí, ese es un sabor bastante fuerte, pero es muy rico. A mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Platicamos hace rato, creo que te cae como pesado. Me cae un poco pesado, Sí, la verdad. es pesado, realmente sí es pesado para el estómago, para los que no están como muy acostumbrados a esos sabores tan fuertes, sí es pesado. Pero vamos a ponerle un poquito, Para le el da saborcito. muchísimo sabor, ¿no? Exacto, para el sabor. Queda buenísimo. Ya lo probaremos, Sí, ¿no? sí, Nada sí. más para que le dé un poquito de sabor. Vamos a darles a conocer a todas las amas de casa todo lo que usted va a necesitar para disfrutar de este curry con papas a través de los ingredientes. Y ahí está apareciendo justamente en pantalla para este curry con papas, considerada la porción para 4 personas. Usted va a necesitar 3 cucharadas de aceite, 2 dientes de ajo, 1 cucharada de jengibre, una cebolla picada. 4 cucharadas de curry, También vamos a usar una taza de leche de arroz, 2 tazas de caldo de verduras, 3 tazas de papas cambray un manojo de cebollín. y sal y pimienta. Eso es todo. Lo repetimos nuevamente y ahí los va a ver usted en pantalla. Físicamente, eso, ahí está apareciendo en doble caja. Y usted va a necesitar 3 cucharadas de aceite, 2 dientes de ajo, 1 cucharada de jengibre, 1 cebolla picada, 4 cucharadas de curry, 1 taza de leche de arroz, 2 tazas de caldo de verduras, 3 tazas de papas cambray, un manojo de cebollín y sal y pimienta al gusto. Recuerde que esta porción es considerada para 4 personas. Chef, Así pues es, manos bueno, a la obra. estamos listos, ¿no? Más que listos. Bueno, ya tenemos aquí, estamos calentando el aceite, ya saben. Ajá. Lo que vamos a hacer es vamos a poner Cebolla y ajo. la cebolla y el ajo. Ya saben que casi nunca lo usamos aquí, pero bueno. Casi no te esta gusta. vez sí, sí. Bueno, vamos a poner la cebolla. Ok. Gracias. De nada. El ajo, pues, bueno, vamos a ponerlo en rebanadas grandecitas para que sepa. Ay, para ¿No? que sepa, para que no falte Que el sabor agarre, del ajo vaya en a el ser- platillo. No vaya a ser que no agarre saborcito. Entonces, ahí lo vamos a poner a freír. Vamos a dejarlo ahí todo que se vaya Ok. friendo. Muy bien. Y pues bueno, lo que vamos a hacer es, tenemos el jengibre. El jengibre también es muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, Pero yo es muy les- bueno, ¿eh? Muy nutritivo. Sí, sí tiene muchas propiedades, la verdad es que tiene muchas Sí. propiedades. Bueno, yo lo que les recomiendo es, aquí en este caso, por ejemplo, lo teníamos congelado. Mi esposa lo congela para que aguante mucho. El único, ¿A qué se debe congelar? El problema, como para que aguante más, nada Ok. más. El problema es que No se cuando lo reseca, ¿no? descongelas, sí, exacto, se seca y ya no te sirve. Cuando se descongela queda muy aguado. Entonces yo les recomiendo en este caso, Ok. aunque sea fresco, en este caso como es muy fuerte el jengibre, lo que vamos a hacer es así con todo y piel, vamos a sacar unas rebanaditas. ¿Sí? Vamos a Sí, sacar así unas es rebanadas. fuerte y el así sabor lo del vamos, jengibre. sí, así lo vamos a freír. Ok. Sí, solo interesante. estos pedazos. Bueno, Muy bien. sí, estos pedacitos son los que vamos a poner a freír. Con todo y la piel, bueno, con todo y la cascarita. Excelente. Entonces esto va a hacer que no suelte tanto el sabor. Ok, que no sea tan Ok, fuerte. sí. Muy buen tip, Porque ¿eh? es- sí. Desde congelarlo me gustó mucho. Sí, sí, la congelada está bien, te sirve mucho, saca todo el jugo, se ve aquí todo el juguito en la tabla. Y luego huele, ¿no? El jengibre. Huele mucho, es Sí, un sabor fuertísimo, fuerte, sí, por muy igual fuerte. que el curry. Entonces, bueno, ya que estamos aquí friendo todo muy bien, vamos a poner aquí mismo el curry, Ok. ¿sí? La idea del curry, también para que no sea tan fuerte, hay que cocinarlo, hay que guisarlo un poquito. Entonces es importante que ya que esté todo como bien frito, vamos a darle, será media cucharadita si acaso, como para toda esta preparación, media cucharadita porque sí es muy fuerte, Ok. como bien decíamos hace ratito, ¿no? No, y ya empieza el aroma, pero a jengibre. Sí, a jengibre. Entre ajo y jengibre están Sí. los olores a todo lo que da. Pues está rico, se perfuma toda la casa. Muy rico. Sí. No, además que lo puedes tomar en muchas cosas. Yo, por Sí. ejemplo, el jengibre lo consumo todos los días en jugo verde. Ah, ok. Sí. Digo, tiene muy muchas bueno. propiedades Sí, y lo puedes tiene utilizar muchas. en la cocina en una infinidad de platillos. Es mucho. El arroz queda muy, muy rico, Muy rico. también con jengibre. Las galletas la famosas de carne, Navidad. Las galletas, exacto, de Navidad. No, hasta postres. Sí, 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 sí. ¡Qué rico! Entonces, bueno, si esta receta es con muchos sabores, muchos olores. Como una fusión también de porque- sabores, ¿no? Sí, Diferentes. Sí, 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 exacto. Sí, todos estos olores con las papas va a quedar muy, muy rico, ¿no? Muy bien. Totalmente diferente.
Pues bueno, ahora sí vamos a poner las papas. Ayúdame, porfa. Me parece excelente. Voy a pasar esto ¿Están por ahí. previamente cocidas, chef? Sí, estas ya están cocidas. Es Ok. importante que sí cocerlas antes porque si no, no nos va a dar tiempo y van a quedar crudas. Sí. En la preparación que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo único que vamos a hacer es partirlas a la mitad, ¿sí? Si son Sí, las porque es cambray. una verdura muy dura, ¿no? Sí, es como sí, la sí. zanahoria, Sí, ¿no? exacto. También hay que cocerla Sí, no. previamente para ya No poderla da tiempo. consumir en otro tipo de platillos. Exacto. Bueno, vamos a cortarlas así rápido. Y vamos a darles también una doradita. Qué rico. ¿Sabes qué me imaginé también? ¿Qué? Las papitas canicas. También las puedes hacer con ese, ¿no? También con esas Son riquísimas. sí, son las dejas así enteras. miniatura. Y queda perfecto, ¿no? Excelente. Entonces, bueno, Muy bien. vamos a ponerlas todas. Y ya al final vamos a agregar la leche. Es leche de coco, ¿verdad? Es leche de coco, sí. Bueno, ahí le pueden poner ustedes. No, es leche de arroz, perdón. No de coco. Ok. Pueden ponerle la leche que quieran. Ustedes entera, la normal, de vaca, la de coco, si quieren que les quede como más dulce. La con que tengan coco en casa. quedaría bien porque el curry va muy bien con la leche de ¿Sabes coco. qué? Y justamente te lo dije, Justo ahora igual sí por ahí que, te que al fuiste con la azar. idea. Sí, Exacto, claro. ¿no? Porque la comida asiática, tailandesa Sí. sobre todo, tiene los sabores de la leche de coco y Exacto, el curry exacto. como muy presente en Ahí va varios de sus mucho con platillos, eso. ¿no? Exacto, sí, tienes toda la razón. Entonces, bueno, aquí la idea es, ahorita igual por el tiempo no nos va a dar tiempo, pero la idea es ponerle bastante leche. En la receta viene también un poco de consomé de pollo. Ok. Porque podrían ustedes cocer, en esta misma preparación pueden cocer las papas, entonces suelta mucho el sabor. Muy y la idea es rico. que reduzca todo el sabor, que nos quede una salsita como espesa, ¿no? Cremosita. ¿no? Cremosita, exactamente. Muy Entonces las papas se van a ir pintando, luego se pintan de amarillo. Y el cebollín a mí, Entonces- en lo particular, me fascina. Sí, Me sí queda encanta, bueno, es le da mucho color y le da mucho sabor. Muy rico. ¿No? Pues mientras está en tiempo de Terminando aquí cocción, Sí, ok. vamos a repetir nuevamente a las damas de casa todos los ingredientes que usted va a necesitar para disfrutar de esta receta. Y ahí están apareciendo justamente en pantalla. Curry con papas, recuerde que está considerada la porción para 4 personas. Y usted va a necesitar 3 cucharadas de aceite, 2 dientes de ajo, 1 cucharada de jengibre, 1 cebolla picada, 4 cucharadas de curry, 1 taza de leche de arroz, 2 tazas de caldo de verduras, 3 tazas de papa cambray, un manojo de cebollín, sal y pimienta al gusto. Uf, esto huele ¿Qué tal? Huele rico, ¿no? Riquísimo. Sí, los olores la verdad es que son deliciosos aquí. hasta como botana, chef. Sí, como botana queda perfecto. Unas Ahorita para el fin de semana. galletitas, unos panecitos tostados, Sí. ¿no? Ahora para el food del fin de semana. Eso es todo. Pues ya estamos en la etapa final, Sí. concluyendo Vamos este a platillo. ponerle un poquito de cebollín, Miren nada que esto más. le da mucho Hasta adornado. sabor quedó. y vista. Exacto. Vamos a ponerle aquí. Eso es Para- todo. Muy bien, chef. No, bueno. El toque final sí, no podía faltar. Sí, ¿qué tal? Muchas ¿Ya gracias, quedó? chef Luis Carlos. No, de nada. Buen fin Gracias, de semana. buen fin de Yo me voy semana, a quedar pásenlo aquí bien. a botanear Ahorita estas probamos. deliciosas papas. Órale, buenísimo. Como también es importante cerrar la semana y comenzar el fin de semana conociendo todo lo mejor, imagínese, de los espectáculos, centros culturales, teatro, en fin, todo lo que usted puede hacer este fin de semana en la Ciudad de México. Y para eso, Bien. ¿qué mejor que el doctor Volavsky? Muy buen provecho y buenos días.